El título de esta predicación es Caballo Blanco. Apocalipsis 6, vámonos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 6, que nos dice la palabra del Señor respecto al tema que vamos a ver esta mañana. Oro que el Señor abra los oídos espirituales, que abra nuestros oídos espirituales. Amén. Diga, levante su mano derecha y diga: declaro en el nombre de Jesús que mis oídos espirituales están abiertos. Estoy receptiva para escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Apocalipsis 6, versos del 2 al 8, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se titula la predicación? Muy bien, Caballo Blanco, muy bien. Y no es de vaqueros, es profecía bíblica. Dice la palabra de Dios: y miré, dice Juan, y he aquí un caballo que blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al cual lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amados hermanos, aquí encontramos lo que se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero nos vamos a detener hoy en el caballo blanco. Vamos a ver lo que simboliza, de acuerdo a la palabra de Dios, el caballo blanco. Algunos dicen que este caballo blanco representa a nuestro Señor Jesucristo, porque Apocalipsis 19 nos revela cómo va a venir nuestro Señor Jesucristo, en las nubes y en un caballo blanco. Sin embargo, vamos a ver a la luz de las Escrituras que este jinete blanco no es otra cosa sino un espíritu demoníaco de engaño que está montado sobre el caballo blanco. ¿Por qué decimos esto? Porque si nos damos cuenta en lo que leímos, es el engaño. Porque el engaño, amados hermanos, trae guerra. Y la guerra trae hambre. Y el hambre trae la muerte, que son lo que representan los siguientes caballos. Por ejemplo, el caballo blanco, que es el engaño, de acuerdo a los teólogos y a la profecía bíblica, es el engaño, amados hermanos. Y el engaño trae al siguiente caballo, que es el bermejo, el rojo. El engaño trae la guerra. El engaño trae la guerra, que es el caballo rojo. Y la guerra trae hambre, que es el caballo negro. Y luego del caballo negro sigue el caballo amarillo, como lo leímos, es la muerte. ¿Entienden estos? Es blanco, es rojo, blanco engaño, rojo guerra, negro hambre y amarillo muerte. ¿Entienden eso? Entonces no puede ser Jesús. Ciertamente en Apocalipsis 19 encontramos al jinete del caballo, encontramos a nuestro Señor Jesucristo y nunca al jinete del caballo blanco en Apocalipsis 19. Vámonos para allá. Vámonos, no estaba en llevarlos a Apocalipsis 19, pero vamos a leer rápidamente para que veamos la diferencia. Si lee aquí, en el verso 2 dice, pero del capítulo 6 primero dice, el caballo blanco dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, pero no dice que tenía flechas. Tenía un arco, pero no dice que tenía flechas. ¿Entiende esto? Es como cuando Jesús reprendió a la higuera. La higuera estaba frondosa. ¿Pero por qué Jesús mató a la higuera?
mató a la higuera. En un momento se secó, ¿sí o no? ¿Lo han leído? Y era una higuera que tenía hojas. O sea, era engañosa. Prometía fruto. ¿Entienden esto? Estaba frondosa, tenía muchas hojas, pero era una higuera engañosa. Entonces el Señor dijo, nunca, jamás des fruto. ¿Por qué? Porque la vio que aparentaba. Ese es el jinete del engaño, el de la apariencia, amados hermanos. El que engaña, el que atrapa con su red. Dice la Escritura que vivimos tiempos tan peligrosos hoy que si fuera posible, aún nosotros los escogidos seríamos engañados. Seríamos engañados. Por eso la necesidad de alertarnos unos a otros, de exhortarnos unos a otros. La necesidad de estar listos, porque este jinete, amados hermanos, ha empezado a galopar sobre el escenario mundial desde que el hombre fue creado. El mal, el engaño ya estaba aquí esperando en el Edén al hombre, porque Dios no se iba a detener en su creación, en el culmen de su creación, nada más porque un ángel se le había revelado en el cielo y ese ángel caído decidió venir a la tierra que estaba vacía, pero hermosamente hecha por Dios para el ser que iba a crear. Los ángeles fueron creados antes que nosotros y Dios encontró envidia en él porque oyó que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces él se turbó y hubo envidia y fue lanzado y escogió la tierra donde Dios iba a poner al máximo de su creación, al ser humano. Aquel que le iba a decir Dios, mi hijo eres tú. Aquel que Dios va a tomar como su familia un día eterna en el cielo. Nunca debíamos haber salido del paraíso. Nunca el hombre debía de trabajar. Nunca la mujer debiera de dar a luz con dolor. Nunca el hombre debía de comer con el sudor de su frente. Nunca debía haber enfermedades. Nunca debía haber traición. Nunca debía haber parálisis. Nunca, amados hermanos, deberíamos de pagar impuestos. Nunca nadie debería, amados hermanos, de golpear uno a otro. Nunca, 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 nunca. Pero el engaño está en la tierra. Vino, decidió. ¿Quién engañó a este ángel? Dígame, ¿quién engañó a este ángel si Satanás no existía? ¿Quién lo engañó? Él decidió, como usted y yo decidimos seguir a Dios, obedecer a Dios, o no seguir a Dios, o no obedecer a Dios. ¿Entiende esto? ¿Entiende esto? Es nuestra decisión, es nuestra decisión. Amada iglesia, Dios permitirá que estos jinetes cumplan el propósito divino sobre los rebeldes, los incrédulos y los que le dan para atrás, los que meten reversa. De veras, amados hermanos, necesitamos exhortarnos unos a otros. Necesitamos ver que los tiempos son malos, hermanos. Necesitamos abrir los ojos porque Dios permitirá que el galopar de estos jinetes llegue a ser furioso sobre la tierra. Engaño sobre engaño, pecado sobre pecado. Maldad sobre maldad, guerra sobre guerra, hambre sobre hambre, peste sobre peste, muerte sobre muerte. Dice la Escritura que viene tiempo sobre la tierra, amada iglesia, en que el hombre buscará morir y la muerte huirá de ellos. Huirá, la muerte huirá del hombre. Huirá porque la muerte conoce lo horrendo del juicio de Dios. Aún la muerte temerá por los juicios que vendrán sobre la tierra. Dice la Escritura que las fieras del campo bajarán a las ciudades contra los humanos. La tierra dará escorpiones que le picarán a los humanos y tendrán tanto dolor que buscarán la muerte. Se meterán entre las peñas buscando huir de la presencia de Dios y de los juicios. Pero fue desatado, fueron desatados, como fueron rotas las fuentes de los cielos. Cuando el diluvio, así será desatada la ira de Dios sobre los desobedientes, sobre los incrédulos y sobre aquellos apóstatas. Sí, hermanos, porque Dios no debe de ser despreciado. Dios existe y Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Quién engañó al enemigo? Él solo decidió hacerse el adversario de Dios. Él decidió, este ángel poderoso, decidió por la voluntad propia, por el libre albedrío, o sea, por la libertad con que fue creado, decidió, amados hermanos,
hacerse el adversario de Dios. Adversario de Dios. Entonces esto nos demuestra que muchas veces nosotros decimos, es que el enemigo me engañó. Pues sí, muchas veces sí nos engaña, pero otras veces es nuestra decisión y somos de acuerdo a la siembra, será la cosecha. Podemos ser perdonados, pero las consecuencias las tenemos que afrontar. Y esto es lo doloroso. ¿Cuántas veces yo he tenido que afrontar consecuencias dolorosas por malas decisiones, por equivocaciones, por pasar por alto la palabra? Entonces, amados, se cumple la palabra. Se cumplen todos la palabra de Dios. Pero qué bueno que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Qué bueno, amados hermanos. Qué bueno que tenemos el evangelio. Hoy vamos a hablar, como les digo, de este caballo blanco. Como les decía, algunos dicen que es Cristo, pero no es Cristo. Este tiene un arco, pero no tiene flechas. ¿Entiende eso? Es engañoso como la higuera. Tenía hojas, pero no tenía fruto. Y Dios dijo, nunca jamás produzcas fruto, porque era engañosa. Vamos a Apocalipsis 19, ahora sí, por favor. Y vamos a ver cómo vendrá Jesucristo, nuestro Rey. Dice Juan 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza ¿qué? Muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Ahí venimos nosotros, amados hermanos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Amados hermanos, el jinete rojo trae la guerra, el negro trae el hambre, el amarillo trae la muerte. Entonces el jinete del caballo blanco es el engaño, porque al engaño le viene enseguida la guerra, y a la guerra viene el hambre, y después del hambre viene la muerte, pero en dimensiones terribles y espantosas que sucedan de esta manera. Hoy el galopar del caballo blanco se ha hecho más frenético sobre la tierra. Hoy, amados hermanos, mucha gente está engañada. Mucha gente está en sus propias filosofías y oyen doctrinas de demonios. Hoy hay una actividad demoníaca como usted no tiene una idea. Hay aquí una hermana que dice que estaba en su casa y de repente le dieron un zapatazo. ¿Sí o no, hermana? Dígame, hermana, no voy a decir quién. Otra visión. Cosas terribles, amados hermanos. Créanme que estamos viviendo un tiempo profetizado ya. Los aires son de guerra y profecías maravillosas se están cumpliendo cada día en nuestra vida. No podemos ir por la vida queriendo disfrutar al mundo, hermanos. Disfruta los pajaritos, la naturaleza, el sol. Disfruta una buena comida. Disfruta un día de campo. Disfruta, sí. Disfruta lo bello de la vida. Pero otros están disfrutando la vida de una manera que avergüenza a Dios. Por ejemplo, en Ucrania acaban de despenalizar la pedofilia. O sea que si un hombre toma a un niño o una niña para tener relación sexual, abusar de estas criaturas, no es ningún delito. Esa es actividad demoníaca. Esa es actividad demoníaca. ¿Entiende esto? Hoy las estadísticas nos dicen que 90 millones de niños son sacrificados cada año por el aborto en Estados Unidos. Esa es actividad demoníaca. Hoy nos dicen que 13 millones de varones están inscritos en revistas deportivas, pero 57 millones de varones están inscritos en revistas pornográficas. Esa es actividad demoníaca. Hoy hay millones de hombres que se echan con hombres y millones de mujeres alrededor del mundo que se echan con mujeres. Esa es actividad demoníaca. Y por eso las pestes, por eso las enfermedades, por eso, porque el jinete del engaño, los ha atrapado en su red.
y diciendo, cada quien su vida, y exigen derechos. Ya los predicadores nos quieren encarcelar. Pues si ya encarcelaron a los discípulos por predicar de Cristo, eran encarcelados, amada iglesia. Hoy vamos a volver al pasado. No va a haber bancos. Viene una debacle económica mundial y va a ser el trueque de nuevo, como nuestros bisabuelos y nuestros antepasados. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura no miente. No miente. Dice Eclesiastés que no hay nada nuevo sobre la tierra, que lo que viene ya fue, y lo que es ya fue, y lo que vendrá ya fue sobre la tierra. ¿Entiende esto? Olvídese de computadoras, olvídese de celulares. Viene un tiempo terrible sobre la tierra, que la iglesia, si se pone lista, no va a pasar. Si la iglesia se pone lista, no, ese tiempo no es para nosotros. Esos juicios no es para la iglesia. Los juicios de Apocalipsis no son para la iglesia, son para los desobedientes y los incrédulos. El infierno no fue creado para el Hijo de Dios, el culmen de la creación de Dios. Fue creado para Satanás, el ángel que se rebeló a Dios, y sus demonios, sus ángeles caídos, no para el ser humano. Pero el ser humano fue creado con libre albedrío. ¿Para qué? Para decidir si sirve a Dios o no sirve a Dios. Si le cree a Dios o no le cree a Dios. ¿Entiende esto? Si es trigo, si es cizaña, si es hijo de Dios o es hijo del diablo. Porque no hay medias tintas en la palabra de Dios. Disculpe usted. Amada iglesia, el engaño está sobre la tierra desde hace mucho tiempo. Desde antes que el hombre estuviera sobre ella, ya estaba esperándonos aquí. Pero gracias por el Padre que nos dio a Jesucristo y su palabra, que es el faro que ilumina nuestro caminar como hijos de Dios a través de haber entregado nuestra vida a Cristo, reconociéndolo únicamente a Él como el único medio, el único fundamento, como Dios, Señor y suficiente Salvador, de acuerdo a 2 Corintios 5:17. Amada iglesia, vivimos tiempos tan difíciles en todos los aspectos, tan difíciles que muchos han dado marcha atrás. Muchos han dado marcha atrás. También en el tiempo cuando Jesús predicaba, dice la Escritura que muchos dieron marcha atrás y les dijo Jesús, vosotros también queréis iros, porque la palabra era fuerte, la palabra era dura, y Jesús les dijo, vosotros también queréis iros, porque muchos discípulos, dice la Escritura, dieron marcha atrás de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y su radicalismo respecto a lo que es pecado, respecto a cómo la iglesia debía de conducirse. No, dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿De qué sirve seas exitoso? ¿De qué sirve que tengas la mejor carrera? ¿De qué sirve que seas inteligente? ¿De qué sirve que tengas piscina? ¿De qué sirve que traigas un carro del año si vas a perder tu alma? Y no estoy hablando de la mediocridad, que tenemos que ser mediocres, que no tenemos que superarnos. No, la mejor profesión que tú y yo podemos tener es permanecer en el camino. Es no ignorar que vivimos tiempos de guerra, no acomodarnos al mundo. Hay bastantes iglesias llenas de predicadores que endulzan los oídos, bastantes iglesias llenas, pero en el tiempo de la tribulación, esos mismos congregantes le van a preguntar al predicador por qué se quedaron. Y no habrá respuesta, porque creyeron la mentira y el jinete del engaño los atrapó en su red. Todos aquí sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Amada iglesia, vivimos esos tiempos de engaño. Si descuidamos nuestra relación con Dios, el jinete del caballo blanco nos atrapará, tarde que temprano. Si nosotros como hijos de Dios no nos metemos en la cabeza que estamos en guerra y que el enemigo no baja la guardia. Dice 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, que David se quedó en su casa en tiempo de guerra. Cuando era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, él se quedó en su casa y el jinete del engaño tendió su red sobre David y llegó David a ser un asesino. Y estuvo a punto de perder su alma. ¿Cuántas veces hay una palabra en la iglesia para usted? Una palabra que usted necesita, una palabra que sus hijos necesitan, una palabra que la familia necesita, que su matrimonio necesita. Pero se quedan, bajan la guardia y el enemigo viene y los atrapa. Al rato tienen dudas, al rato ya no creen la palabra, al rato están inconformes, al rato están murmurando,
Al rato están peleándose y al rato ya no vienen. Y dice el jinete del caballo blanco, yes, amada iglesia, estamos en tiempo de guerra y no es tiempo de bajar el escudo de la fe. Pablo en 1 Corintios 9, 24 al 27 dice, de esta manera corro, de esta manera me esfuerzo. No vaya a ser, habiendo sido heraldo para muchos, habiendo sido anunciador, habiendo sido predicador, venga a ser descalificado de la carrera. Yo mismo veo cómo voy caminando, yo miro cómo voy corriendo. No vaya a ser que habiendo sido yo heraldo para muchos, anunciador para muchos, predicador para muchos, yo mismo venga a ser descalificado. Cada día, amados hermanos, cada día bajamos la guardia y el enemigo ve. ¿Entiendes? Ay, no voy por esto, no voy porque el hermano fulano, no voy porque la hermana fulana, no, predica muy largo. Amados hermanos, tenemos toda una eternidad para gozar delante del Señor. Una vida de salud, de prosperidad. No pensamos en el cielo, no pensamos en el cielo como nuestro futuro inmediato. Pero sí, amados hermanos, hoy más que nunca debemos pensar en el cielo. Dice 1 de Pedro 4, del 3 al 5, basta ya el tiempo pasado en que vivimos haciendo lo que a los gentiles querían. Basta ya ese tiempo pasado para agradar a la gente. Mucha gente no viene porque, ay, ¿qué va a pensar mi comadre, mi compadre? ¿Qué va a decir mi mamá, mi papá? ¿Qué va a decir mi cuñado? Basta, dijo Pedro. A estos les extraña que no corras con ellos en el camino de disolución y de pecado. Primera de Pedro capítulo 4, vamos rápidamente ahí. Primera de Pedro capítulo 4, ¿está usted ahí? Verso 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en ¿qué? Lascivias. ¿Qué llevas a tu casa? Cuando tú metes una película pornográfica, aunque ya no necesitas meter una película pornográfica, ya en las novelas, en las series que dan en la televisión, ya los niños chiquitos, los jóvenes, ven escenas muy eróticas. Y eso trae pecado al cuerpo. Luego atentan contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Amados hermanos, y trae pecado. Y al rato, ¿por qué? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el enemigo, él no baja la guardia. Nosotros sí. ¿Cuántos padres descuidados hay, amados hermanos, que los niños tienen juegos o ellos mismos les compran o permiten? Ay, ¿qué tiene? Todo mundo ya. Sí, todo mundo. ¿Cómo podemos decir no nos importa y ser negligentes cuando los niñitos están viendo y jugando esos juegos diabólicos de tanto derramamiento de sangre, juegos sangrientos, violentos, sanguinarios? ¿Cómo es posible que tengamos esa actitud? Por no desagradar al niño, desagradamos a Dios, pero no es una tontería. Dele unos cariñitos de justicia. Eso es lo que se le pone al brinco cuando le quite eso. Pero hemos sido permisivos, amados hermanos. Y hemos pagado consecuencias. Hemos pagado consecuencias. Porque los niñitos mandan. Los niñitos son un tipo de idolatría para muchos padres. Muchos padres tienen su becerrito de oro ahí. Pues cuidado, porque Dios es especialista en romper los becerros de oro. Amados hermanos, niños que no pueden dormir si no tienen la luz prendida. Todos eléctricos, todos espirituados. ¿Por qué? Porque juegos diabólicos tienen. Jóvenes que ven pornografía, música, heavy metal, Guns N' Roses, todos esos grupos diabólicos oyen esa música y vienen a la iglesia como si nada. También están bien espirituados, bien espirituados. Amados hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra. Amistades que no edifican, amistades. Ándate con lobos, te enseñarás a aullar. Y dice la palabra, conviértanse ellos a ti, no te conviertas a ellos. Pero ¿cómo se van a convertir a ti si no estás convertido? ¿Cómo se van a convertir si no estás convertido? ¿Cómo? El jinete del engaño. Todo el mundo lo hace. Peace and love. Pero cuando Él venga, todos van a querer con Él. Pero Él va a decir, ¿quién eres? No te conozco. Nunca fuiste con tu corazón. Fuiste por la muchacha. Fuiste por compromiso. Fuiste por esto, por el otro. Pero nunca por mí. Nunca por mí. ¿Entienden eso, amados hermanos? Es tiempo realmente de meditar y de ponernos serios con Dios. Que la familia, ¿le das más importancia a la familia?
te dejas de congregar por tu familia, así te va a ir. Porque tú siembras y lo que cosechas, las consecuencias de lo que cosechas, de lo que siembras, tendrá una consecuencia. ¿Entiendes? Dios nos perdona, pero las consecuencias las vamos a afrontar. No podemos desairar a Dios. Una vez que venimos a Dios, somos de Dios, y dice la Escritura que Él es Dios celoso. ¿Cómo nos ve que nos largamos a los bares? ¿Cómo ve que se emborrachan los varones cristianos? Sí, toman, se emborrachan algunos. ¿Cómo ve Dios? El Dios celoso. Pero también Satanás está viendo. También está viendo Él que ven pornografía, que les permiten sus hijos esto, les permiten el otro. Luego los hijos, luego hablan aquí. Ay, que no me gustó esto, no me gustó el otro. No me andan de lenguas largas. Y los hijos orejones que todo oyen. Ah, pues yo no voy a la iglesia si mi papá dice esto, mi mamá dice el otro. Ellos mismos sacan a sus hijos de la congregación. Ellos mismos, ¿cómo le van a exigir a los hijos que vayan? Yo tampoco iría. Si mi padre está hablando mal del pastor o de la pastora o de los líderes, ¿yo por qué voy a ir? ¿Yo por qué voy a ir? No edifica mi vida el pastor, la pastora. ¿Entiende? El jinete del caballo tendió su red y te atrapó. ¿Entiendes? Todos hemos fallado. Unos en una cosa, otros en otra cosa. Dice la Escritura en Gálatas 5, versos 7 al 9. Los Gálatas, amados hermanos, iban bien. Era una iglesia que formó, levantó el apóstol Pablo. Iban caminando bien, pero entró una corriente y el jinete del engaño llegó. Y miren lo que les dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 7 al 9. Dice así, 5, 7 al 9. Vosotros corríais, ¿qué? Bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Les dice el apóstol a esa iglesia que él fundó. Oyes, corrías bien, ibas bien. ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te estorbó? Miren, amados hermanos, de veras se lo digo de todo corazón. Viene tiempo en que nada será más importante que tu relación con Dios. Nada será más importante en ese momento que la relación que tú hayas cultivado con Dios, que hayas sido verdadero amigo de Dios. Él no está buscando perfección en nosotros, está buscando obediencia a su palabra. ¿Entiende esto? ¿Entiende esto? ¿Cómo es posible que el jinete del engaño, cómo es posible que el jinete del engaño nos saque por las cosas más tontas, amados hermanos, de la iglesia? ¿Cómo es posible eso? Decir, hermana, ¿por qué no ha ido? Es que no tengo dinero para ir a la iglesia. ¿Cómo dice? No tengo dinero para ir a la iglesia. Miserable, miserable. Usted come, ¿verdad? Pues sí. Entonces no necesita dinero. Necesita obedecer a Dios nada más. Y entonces Él le abrirá las ventanas de los cielos. ¿Entiendes? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender que si ganamos 100 pesos, 10 pesos son del Señor? Que si ganamos 200, 20 pesos son del Señor. ¿Por qué? Dios no le pide a los incrédulos, le pide a su iglesia que sostengan su obra para que cuando llegues allá te revuelva Él lo que invertiste en la obra de Él. ¿Entiende? ¿Entiende? Hay que pagar luz, hay que pagar esto, hay que pagar el otro. Hermano Jaime, ¿qué le compramos? ¿Dónde está hermano Jaime? Póngase de pie. Venga para acá, hermano Jaime. ¿Tiene usted que agradecer a Dios algo? Hermanos, sí, hermanos, darle gracias a Dios, porque Él proveyó pues para comprar la computadora que estábamos necesitando para concluir con las grabaciones que ya hemos hecho. Batallamos un poco porque tuvimos que regresar una que ya habíamos comprado, pero al final de cuentas Dios se glorificó y ya la tenemos, ya estamos trabajando en el proyecto del CD, hermano. Y a Él sea toda la gloria y la honra. Señor, gracias, hermano Jaime. Amados hermanos, se están haciendo cosas que usted no se da cuenta, pero usted está metido ahí. Usted está metido y siempre está metido ahí en la obra. ¿Entiende? Si no tengo dinero para ir a la iglesia, es que no tengo para darle. ¿Qué se le hace tan difícil entender que si gana 100 pesos tiene que darle 10 pesos al Señor? Porque trabaja, pues. En lugar de decir, no voy porque no quiero diezmar, que es más fácil, ¿no? No quiero entender eso. Pues, a ver, ¿aquí a quién se le obliga a diezmar? ¿Alguna vez se le ha dicho, usted tiene que diezmar? ¿Se les ha dicho? No, yo lo he predicado. He predicado que tenemos que diezmar, porque ahí está en la palabra. Como le he predicado que tenemos que congregarnos, porque ahí está en la palabra. Como le he predicado que no debemos decir malas palabras, porque ahí está en la palabra. A nadie se le obliga. Pero hay iglesias donde los pastores, yo no los juzgo. ¿Está bien? Cada quien, ¿verdad? Pero hay pastores en donde ven que la oveja no diezma y luego le llaman la atención.
A la segunda semana ya le llaman. A ver, hermano, hermana, ¿qué pasó? No entró su diezmo porque los tienen en la computadora todos. Yo ni sé cuántos son ustedes, ni quiero saber. Yo nada más vengo y predico y vivo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios nada más, hermanos, de veras. Dios sabe. Y así quiero estar. Así quiero estar. Así que cuando usted no viene, no da. A algunos le decimos, hermano, sigue, aunque no venga, por favor, mande su ofrenda. Porque la tesorera y el hermano Max son los que sudan por la renta. Si no va a venir, si digo, mande su ofrenda y mande el diezmo del Señor. ¿Entiende? Ofrenda o diezmo, pero mande, porque es su cuenta bancaria celestial. Bueno, eso no estaba en la predicación. Los Gálatas se descuidaron. Oh, Gálatas insensatos, les dijo Pablo. ¿Quién os fascinó para que no obedezcáis a la verdad? Fíjese bien, es increíble, pero hay cristianos que consultan el horóscopo. Consultan el horóscopo para ver, ay, voy a ver cómo me va a ir ahora. Voy a ver qué dice mi horóscopo. Yo soy Tauro, yo soy Aries, usted es de Cristo. Usted es de Cristo. Ay, que voy a ir a que me lean la mano. Voy a ir a que me lean la mano. Véngase, le leo la carta a los Gálatas, a los Corintios, a los Tesalonicenses. Aquí le leo yo las cartas. Que voy a que me hagan una limpia. Véngase, aquí la sangre de Cristo lo limpia para siempre. ¿Entiende eso? ¿Qué es eso, hermanos? Esas prácticas entre cristianos. El jinete del caballo blanco los atrapó en su red. Amados hermanos, cualquier práctica de oscuridad está prohibida por la palabra de Dios y debe ser confesada. A veces creemos la mentira del caballo blanco de que ya fuimos en nuestra juventud, fuimos a consultar brujas, a leernos las manos, a limpias, pero no lo hemos confesado. Entonces está el por qué. ¿Por qué? Porque está escrito ahí. Y mientras no confesemos, como dice Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca, debemos confesar el pecado. Pecado no confesado, pecado no perdonado. ¿Sí? Hace poco un hombre tuvo la oportunidad de que yo fuera a ministrar a su madre para salvación y lo dejó pasar por alto. Fueron otras cosas más importantes. Sus becerros de oro fueron más poderosos que el amor que dice profesar a su madre, puesto que dejó pasar por alto que su madre pidiera perdón y viniera la salvación eterna a su vida. ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta ignorancia! A veces es por ignorancia, por inmadurez de la gente que se dice cristiana, pero son cristinos en lugar de cristianos. Sí, hermanos, vientos de guerra, vientos profetizados, y el caballo blanco sigue galopar, sigue su galopar. ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay iras? ¿Por qué hay contiendas? ¿Por qué hay envidias? ¿Por qué hay murmuración? ¿Por qué hay división? Todo eso es pecado, hermanos. Todo eso es pecado. Mientras dependa de nosotros, dice la Escritura, debemos estar en paz con todos. Sí es cierto que a veces hay gente con la cual es imposible estar en paz, pero uno debe buscar la paz, ¿me entiende? Uno debe de acercarse. Por más que te rechacen tarde que temprano, dice la Escritura, que el amor todo lo puede. El amor no busca lo suyo. El amor no es contencioso. El amor no tiene envidia. ¿Entiende? El amor, no estoy hablando únicamente del amor carnal entre hombre y mujer. Estoy hablando del amor que debe existir entre el pueblo de Dios. Un amor genuino, considerándonos los unos a los otros, respetándonos los unos a los otros. Todos hemos fallado, hermanos, pero gracias a Dios por Cristo Jesús. Amados, estaba viendo las estadísticas respecto a cómo los muchachos en secundaria están jugando ese juego llamado Charlie, ¿verdad? Un juego diabólico. Bueno, ahora Satanás les facilitó las cosas. Ahora ya no tienen que ir a comprar una ouija. Ahora ya en una hoja de papel y con unos lápices, fíjense, si el enemigo no se moderniza. Más fácil, ¿no? Más fácil, ya no hay que ir a comprar la ouija. Ahora ya la hacemos, una hojita y lápices ahí, 2 lápices y vámonos. Y el enemigo dice, pues de aquí soy. Y al rato los chamacos están todos espirituados, hasta la Cruz Roja los han tenido que llevar y no saben qué es. La gente no trata esos asuntos porque la gente desconoce. Los psicólogos desconocen el área espiritual cuando la Biblia
Es el libro de toda sabiduría. En Tesalonicenses nos dice, el ser humano nos componemos de espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí o no? Espíritu, alma y cuerpo. El alma es el intelecto y el sentimiento, amados, en donde como aprendemos y como podemos amar o odiar, ¿no? Con la mente, es con la mente y el corazón, es el alma. El cuerpo, aquí lo vemos. Y el espíritu es esa área donde se puede mover Dios o ya saben quién. Entonces, cuando alguien se mete a las prácticas ocultas y queda preso por el enemigo, el jinete del engaño vino, lo atrapó y va a dar su fruto. Y el fruto es una perturbación terrible y espantosa, porque entraron esos demonios. Entran los demonios tarde que temprano, y más cuando somos apartados de Dios. La condición viene a ser 7 veces peor que de un incrédulo. Un incrédulo puede tener ahí demonios, pero si tú eres cristiano y abres esa puerta, 7 veces tu condición será peor a como estabas. Porque el enemigo se regordeará ahí, porque no nos puede tocar ni un solo cabello. Mientras nosotros obedezcamos a Dios, no puede. Somos invencibles, amados hermanos. Nadie nos puede hacer frente mientras nosotros estamos esforzados en el camino. No somos perfectos, pero estamos buscando la perfección. Estamos obedeciendo a Dios en todo lo que podemos. Entonces podemos caminar en medio de las tinieblas y no pueden ellas hacernos nada. Digo en el sentido de que a veces atravesamos lugares oscuros, no que vamos a ir a meternos a las tinieblas. ¿Entiende esto? Hay veces que yo apago la luz de mi casa, de la sala, para ir de la sala a las recámaras hay un pasillo, y hay veces que yo apago la luz de la sala y voy caminando y siento que el pelo se me hace así para atrás, de cómo las presencias horribles. Hay veces que no, pero hay veces que sí. ¿Entiende? Es cómo estás caminando con el Señor. A mayor que te metes con el Señor, mayor cosa quiere el enemigo tener contigo. Así que discernamos los tiempos que estamos viviendo. Es muy importante lo que tenemos en la casa. Es muy importante. El otro día fui a una segunda. Me encanta ir a las segunditas, ¿verdad? Y me encantan los perfumes y los chocolates a mí. Los buenos chocolates y los perfumes. No me regalen Yves Rocher porque ya me regalaron tantos que ya no. Regálenme de otros si me van a regalar chocolate, ¿eh? No me van a traer una de Yves Rocher porque ya me cabé una solita ahí. Y, ay, no, ya ahorita no. Cámbienme, cámbienme de chocolate. Y vi ahí, tenía el señor una serie de frascos. Pues no. Me fui a los frascos y que me voy encontrando uno francés. Ay, le vi luego por atrás, estaba semilleno así. Uy, francés, original. Y dije, ay, pues lo quiero, ¿no? Antes de que me lo ganen. Y tengo esa situación de que a veces entro a una segunda y soy muy especial. Todavía tengo muchas malas costumbres. Y por ejemplo, voy a un lugar, está solo el lugar. Y ahí estoy viendo. Y ahí llegan como moscas ahí. Me tengo que quedar viéndoles porque empiezan a meter la mano y me doy la espalda y me voy enojada siempre. Entonces fui a los perfumes y estaba viendo, dije, antes de que lleguen las moscas, y revisé rápido los frascos y gané ese perfume. Lo gané, y cuando estaba preparando esta clase por la cita que les voy a dar ahorita en Deuteronomio, estaba preparando la clase, Dios me estaba moviendo a que les hablara sobre esto y me dijo, y tú también tienes algo. Dije yo, ¿qué? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo yo, Señor? No, yo no tengo nada. Y empecé a mirar por todo el cuarto. Y el Espíritu me hacía sentir y me hinqué. Señor, ¿yo qué tengo? Y el Espíritu me decía que sí, que yo tenía algo también ahí, que era abominación. Y dije yo, ¿qué es, Señor? Y estaba yo así, Señor, no. Y, Señor, no. Y voy viendo el frasquito que estaba ahí. Ay, ¿cómo? Y voy y decía el perfume, decía, trouble, problema. Ay, lo agarré y lo eché al bote de la basura. No quiero problemas. Sí, hermanos, cosas tan insignificantes sobre las cuales hacen invocaciones quizá. Hacen invocaciones. Todo lo que es oscuro, todo lo que no es de paz, todo lo que no es bueno. Los problemas no son buenos. ¿Quién quiere problemas? Entonces, ¿por qué llevé yo no me fijé cómo se llamaba? O a lo mejor lo fijé y no puse atención o no lo medité. Hasta que estaba haciendo la predicación, dijo el Señor, y tú también. Ay, Señor. Pues se fue el frasquito.
Se fue el frasquito entero hoy en la mañana al bote de la basura. Trouble es problema. Y yo no quiero más de los que tengo. ¿Entiende eso? Vamos a sacudirnos. Vamos a sacudirnos. Y vamos a leer Deuteronomio 7:26, todos los que estamos aquí. Y vamos a guardar esta palabra, amados hermanos. Vamos a guardar esta palabra. Si usted tiene cintas pornográficas en su casa, quémelas, porque es maldición. Si hay juegos de niños que traen derramamiento de sangre y violencia, quémelos, tírelos. Porque por eso es que, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué este proyecto no sale adelante? ¿Por qué no me sano? ¿Por qué acá? Si hay murmuración, si hay crítica, si hay chisme, si hay división, también esos son las respuestas a los por qué, por qué, por qué. Debemos cuidar la lengua, debemos ser prudentes, debemos no hablar para destruir, sino para edificar. ¿Entendemos esto? Vamos a leer Deuteronomio 7:26 y dice así la palabra de Dios. ¿Está usted ahí? Y no traerás cosa que abominable a tu casa para que no seas anatema, o sea, para que no seas maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. ¿Cuántas cosas? Que la piedrita de cuarzo, que la pulserita de iones, que el horóscopo, que la limpia, que la virgencita, que el santito. No, amados hermanos. Cristo Jesús, dice la Escritura, es el único fundamento de nuestra fe. Jesucristo, Jesucristo. No hay otro fundamento que pueda ponerse sobre este. Jesucristo es su nombre. Y confesar solamente delante de Él y decirle: Señor, he fallado, he murmurado, he levantado falsos, he criticado, he causado división, tengo resentimiento, tengo falta de perdón, pero renuncio a toda especie de mal. Señor, he visto pornografía. Señor, he atentado contra mi propio cuerpo, autogratificándome y atentando así contra el Espíritu Santo, contristándolo, entristeciéndolo. Señor, quiero renunciar a todo eso. Quiero renunciar al adulterio. El jinete del engaño viene y le dice a los hombres casados: ay, que tiene tantito adulterio, no hace daño. Una relación por aquí, una por allá. Entonces son hombres adúlteros y fornicarios que hasta que confiesen su delito, hasta que confesemos el pecado, será perdonado. Mientras se encontrarán preguntándose: ¿por qué no esto? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Entiende eso? Amados, entendamos lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Dios no demanda perfección, demanda obediencia. Dios no condena a nadie. Nosotros nos condenamos solos con lo que hacemos, con lo que vemos, con lo que decimos y a dónde vamos. Hoy el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia: rectifica, mete reversa, por donde vas es camino de muerte. Hay caminos, dice la Escritura en Proverbios 14, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué mi plan no sale adelante? ¿Por qué no hemos edificado, Señor? Le digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Tenemos que buscar, tenemos que ver en qué estamos fallando, que Él es bueno y es misericordioso. Y les voy a leer esta escritura que está en Hechos capítulo 3, rápidamente. Quiero leerles esta escritura y mire qué bueno es el Señor. En Hechos capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos. Porque hay algunos que se arrepienten pero no se convierten. Se arrepienten por un rato, pero su vida no testifica que hay una verdadera conversión. Su vida les hace fácil mentir, les hace fácil engañar, les hace fácil pasar por el derecho de otros. Entonces no están convertidos. Y dice la Escritura: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos esos tiempos. Necesitamos tiempo de un refrescamiento. Necesitamos envejecer con fuerzas, con fortaleza, no una vejez miserable, no una vejez llena de dolor. Dios dice que nos dará días buenos en nuestra vejez. Que moramos en paz. Si Él no viene antes, que moramos en paz. Si es que Él no viene antes y nos arrebata, que vayamos al lecho de muerte en paz.
no hay abandonados en un hospital, clavados con una bola de inyecciones, transfusiones de sangre. No, la muerte del justo es apreciada por Dios cuando el justo se esfuerza, amados hermanos, se esfuerza, porque dice la Escritura que es estimada a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y hasta las canas te fortaleceré yo, y hasta la vejez yo te sostendré, dice el Señor. ¿Entendemos esto? Vayamos al Señor y digámosle: Señor, perdónanos, Señor. Inclinemos nuestro rostro. Perdónanos a todos los que estamos aquí, Señor. Renunciamos a toda especie de pecado. Renunciamos, Señor, en el nombre de Jesús. Renunciamos a la incredulidad. Renunciamos a la duda. Renunciamos a la falta de perdón en el nombre de Jesús, para que tú traigas tiempos de refrigerio. Renunciamos a la avaricia. Renunciamos a la desesperanza. Renunciamos a la tristeza, a la soledad, a la inmundicia, a la lascivia, al adulterio, a la fornicación, a la maldad, a la bestialidad. Renunciamos a toda especie de mal en el nombre de Jesús. Reconocemos que hemos pecado, unos de una manera, otros de otro, Señor. Pero hoy con la vida nos das la oportunidad de rectificar. Gracias porque tú no nos condenas, porque hasta aquí has tenido misericordia de nosotros y de la casa que representamos. Señor amado, escucha nuestra oración y perdona. Escucha y perdona, Dios mío, para que vengan, Señor, a nuestra vida tiempos de refrigerio. Señor amado, queremos ser bendecidos espiritual, física y económicamente. Rompe la maldición de la pobreza, Señor, espiritual, física y económica. Declaro sanidad espiritual en las almas que han perdido la visión, en las almas que han perdido la visión del camino verdadero, que es Cristo, el centro de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Quebranto y vengo contra toda opresión física. Toda raíz de cáncer se seca en nuestros cuerpos. Toda arteria que esté tapada, o vena tapada, obstruida, se abre en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo. Toda miopía se va. Niveles de presión se normalizan. Hígados, riñones, corazón, cerebro sanos. Pulmones en el nombre de Jesús. Todo hueso débil se fortalece con el poder de la sangre. Columnas vertebrales se alinean en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quebranto la maldición física por el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre del Cordero. Recibe tu liberación. Recibe tu sanidad. Toda maldición de pobreza, de escasez, queda rota por el poder de la sangre de Cristo. La riqueza de la sangre de Cristo quiebra y rompe todo yugo de pobreza. Toda esclavitud de pobreza es quebrantada hoy en el nombre de Jesús. Y desato sobre la congregación la bendición espiritual, física y económica. Desato sobre nuestras vidas, sobre estas familias que representamos cada uno de nosotros, la bendición que hay en la sangre de Cristo, espiritual, física y económica, por el poder de la sangre del Cordero. Gracias, Señor. Ayúdanos a discernir los tiempos que estamos viviendo, amado Dios. Ayúdanos a entender que este camino no es una opción, es una necesidad para salvación de nuestras almas que son eternas. Gracias, Señor. Y que no nos conformemos a las costumbres del mundo, que no nos hagamos con los que son más, porque ha empezado el tiempo profetizado para la iglesia. Estamos entrando en el túnel de los últimos tiempos. Y se vislumbra ya sobre la tierra la gran tribulación que vendrá sobre cada habitante, sobre cada morador de la tierra.
Oremos para que nuestra familia, amados hermanos, tomen la visión y que podamos ser un testimonio nosotros de poder para ellos y no de palabras solamente. Que no acudamos a las citas de ellos cuando tenemos compromiso, porque ¿cómo vas a edificar un altar ahí al Dios vivo? Que ellos sepan que honras a Dios y le das el primer lugar y ellos quedan en segundo lugar. Solamente los radicales estarán preparados para ser arrebatados. Solamente aquellos que decidan por Dios, amados hermanos. Vamos a pasar un momentito al altar y dígale: Señor, ayúdame. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, Dios mío. Aumenta mi fe. Reconozco, Señor, que necesito de ti. Yo necesito de ti. Necesito cada día más de ti. Necesito fuerza. Necesito fe. Necesito la inspiración. Necesito esperanza. Llévate toda ansiedad, toda preocupación, Señor. Llévate todo lo que me estorba, Señor, para caminar el camino que tú tienes para mí. Vamos a decírselo en este canto. Y usted que está escuchando la palabra de Dios a través de internet, televisión o radio, para usted también es este mensaje. Abra su corazón al enviado de Dios, el Padre, a Jesucristo. Reconozca que es pecador, pecadora. Confiese su pecado y dígale: Jesús, te necesito en mi vida. Te invito a venir a mi vida, a tomar mi vida, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Señor, te pertenezco. Te recibo como Dios, Señor, y suficiente Salvador, Jesús. Perdona mis pecados, lávalos con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en tu libro de la vida, para que cuando yo muera no vaya a condenación, sino a vida eterna. Me arrepiento de mis pecados. Séllame con tu Espíritu Santo para que me guíe a la vida agradable al Padre. Gracias por morir por mí, Jesús. Amén. I'll